trono de Dios y que lo glorificaran en los cielos. Después, entonces Dios procedió a crear a Adán. Y dice que él sería, digamos, su creación sería como su presencia en la tierra. Los ángeles se opusieron porque pensaban que Adán iba a estropear y a manchar el mundo con la sangre y con un poco de cosas. Entonces Dios se irritó ante la protesta y para obtener una reconciliación construyeron una morada que fuera una imitación de la morada sagrada que Dios tenía en el cielo, una imitación de ese trono. Construyeron un refugio para la raza humana, un lugar donde los humanos podrían resguardarse de la cólera de Dios, buscar el perdón de sus pecados, donde los ángeles adorarían allí a Dios. Ahí, mejor dicho, un sitio que estableciera como un punto de contacto entre la morada celestial y el refugio de los hombres en la tierra. Ese sitio, ese punto de acuerdo entre los ángeles y Dios alrededor de la creación de Adán, es la Kaaba. Y eso es lo que van a crear ahí. Entonces Dios, ya cuando se ponen de acuerdo en eso, Dios hace a Adán de barro seco, lo moldea de limo negro, le infunde el aliento de vida, ordena a los ángeles que se postren ante Adán, pero uno de los ángeles, que era muy orgulloso, que era Iblis, llega y le dice que cómo así, que él se considera un ángel, otros dicen que es un jin, pero él dice que cómo así, que él se va a postrar ante un mortal sacado del barro, cuando a él es hecho de fuego, que es una sustancia más noble. Entonces Dios maldice a Iblis y lo expulsa del paraíso, de la morada de la felicidad eterna. En la morada de la felicidad eterna, que es donde está la Kaaba, pues Adán va a estar con Eva, Hawa la llaman, es como la conocen los árabes, Hawa, su esposa, y está todo el paraíso y pueden comer de todas partes menos del árbol prohibido. Entonces Iblis es el que los seduce a ellos y los hace comer del árbol prohibido, y a ellos es cuando los van a expulsar del paraíso. Entonces ellos quedan todos tristes y los expulsan del paraíso, y Dios les da una tienda que van a levantar dentro de la Kaaba. Les da una carpa, una tienda, una carpa de campaña, una tienda de campaña celestial. Y dentro le ordena que levanten la Kaaba, y ahí es donde van a poder vivir muchos años. Entonces la Kaaba está construida por ellos, están los ángeles ahí, está la tienda encima, y ahí se hacen los nuevos cimientos de la morada de Dios. Y un día, ya cuando Adán está muy muy viejo, entonces los hijos han construido unos cimientos de piedra ahí en la Kaaba. Y cuando Adán muere, en ese momento, lo que hace Dios es que la carpa que le dieron la devuelven al cielo. Y se la llevan, la carpa celestial donde ellos habían vivido todo ese tiempo, y quedan los cimientos de la piedra de la Kaaba, que es la morada, digamos, el punto de esta morada. Entonces ahí está la Kaaba, y la Kaaba se va a mantener en pie durante cientos de años, desde las primeras épocas de Adán y Eva, y desde sus hijos, y desde todo el pacto de la morada celestial y todo eso. La Kaaba, ahora con los cimientos de piedra, que ya no es la carpa, sino los cimientos de piedra, va a estar ahí mucho tiempo. Posteriormente viene Noé, Naú lo llaman ellos, el profeta, y resulta que ese es bisnieto de Adán, y con él viene el diluvio universal. Entonces con el diluvio universal, la Kaaba, como todo lo demás, va a quedar cubierto por las aguas. Entonces Noé, cuando ya habían perdido la noción del pacto de Dios, de lo sagrado, entonces los había castigado con el diluvio, y con el diluvio la Kaaba, como todo lo demás, queda cubierto. Entonces, cuando eso pasa, se olvida por completo qué pasó con la Kaaba, porque quedó sumergida bajo las aguas. Las aguas luego se van a sentar, volverán a florecer las arenas y a florecer pues a aparecer todo como el mundo era antes, y entonces es cuando Abraham, que había nacido en Babel, en la ciudad de Mesopotamia, situada entre el Tigris y el Éufrates, le dicen que abandonará la tierra de sus padres y va a ir a la Palestina, y allá tendrá una descendencia tan numerosa como las arenas del desierto. Entonces es cuando tiene a Isaac, primero tiene a Ismael con Agar, con su esclava egipcia Agar, y más adelante tiene a Isaac con su esposa Sara. Entonces cuando él lleva a Agar con Ismael al desierto bajo su protección,
Y en el momento en que Agar se desespera porque ya no tiene agua y ya no tiene comida, y el niño empieza a golpear con los pies la arena, y sale el manantial de agua, ese manantial de agua está situado en la Kaaba. Y ahí van a entrar en contacto con la Kaaba, perdida desde tiempos inmemoriales, construida desde las épocas más antiguas, desde el tiempo de Adán, desde el tiempo del origen del hombre, y la Kaaba retoma su centro en Agar y en Ismael, y más adelante, cuando se desarrolle todo el mundo islámico, será el centro del mundo islámico, y esas 7 vueltas son las que se hacen cuando alguien va a hacer una peregrinación a la Meca, que es uno de los 5 pilares del Islam, y la continuidad de la Kaaba se recupera para el tiempo, y la Kaaba es el punto más importante de la tierra sagrada de la Arabia. Entonces, este pueblo árabe, este pueblo de Ismael, este pueblo de Agar, este pueblo va a crear historias maravillosas. Este pueblo va a ser la Arabia feliz, la calzada del incienso, la ruta del sándalo, y esas historias maravillosas que van a crear es lo que vamos a ver después. Los árabes, los pueblos de este desierto, van a dividirse en 2. Unos pueblos van a estar en el norte de la península, que son los que van a ir hacia Canaán, y otros pueblos van a estar al sur de la península, en la parte de abajo. El sur de la península es lo que hoy día equivale al país de Yemen y a Omán. Ahí donde está Yemen, va a crearse una civilización prodigiosa. Ahí va a haber una serie de ciudades-estados. Arriba también en la parte de Siria, al final de la península, van a estar las ciudades de Palmira, que van a quedar más adelante cubiertas por los desiertos. Pero aquí abajo van a estar las grandes ciudades de Petra, y alrededor de eso se va a crear una gran civilización, porque va a ser todo lo que va a englobar los reinos de Saba, los reinos, porque todo eso está muy cerca, toda la parte de Somalia y Etiopía, junto con esa colinda con Yemen, por un estrecho que es muy cercano, que son los estrechos que están ahí, que son por un lado, hacia el otro lado van a quedar por el estrecho de Hormuz, y ahí por el estrecho de Adán, en el golfo de Adán, ahí es donde se van a encontrar el mundo de los reinos de lo que va a ser Etiopía y Somalia con el mundo de los reinos de Yemen, de la Arabia. Entonces, el punto estratégico en que queda este pedazo de la tierra, entre Adán y Omán, les va a hacer que ellos aprendan como navegantes a entender la estructura de los monzones, y pueden, por entre los vientos de los monzones, navegar a toda vela. Y ese secreto de la navegación del tiempo de los monzones va a hacer que ellos puedan entrar en contacto con todas las civilizaciones y con todas las rutas que en ese momento recorrían el mundo. Entonces, eso les va a permitir el contacto con la ruta de la seda, que viene de la China y que va a unificar todo el mundo a través de su recorrido. Y es la que va a contar las historias de un lado para el otro. Entonces, viene la seda, por un lado. Por otro lado viene la India, toda la ruta de las especias de la India. Entonces, por el otro lado vienen las caravanas del África. Todo eso va a confluir al Yemen, a toda esta parte del Yemen. Entonces, ellos, lo que pasa es que son unos navegantes durísimos, como el equivalente a lo que son los fenicios, cananeos arriba, pues son los yemenitas, toda esta gente aquí abajo. Entonces, como son los que controlan todas las especias que vienen de todos lados, nadie sabe que eso no lo producen ellos. Creen que todo eso se da en sus tierras. Y ahí vienen, en Somalia era donde estaban los sembrados de incienso y de mirra, que eran muy apetecidos en la época. Entonces, esto les va a permitir un control del monopolio marítimo con China y con India. Y ahí surge la leyenda de la Arabia Félix, o la Arabia Fragante, o la calzada del incienso, porque
ellos pensaban que producían no solo incienso, sino todas las mercancías aromáticas que pasaban a través de ella, que venían de otros lados, pero como ellos eran los que conocían el secreto, entonces parecía como que ellos eran los que la producían. Entonces, ellos de la India obtenían el sándalo, el ébano, las especias, la seda, las piedras preciosas, porque las piedras llegaban, la seda ya llegaba de la India y pasaba por la China. De África obtenían el marfil, los esclavos, la canela y las plantas aromáticas. Del Próximo Oriente llevaban los tejidos y las ropas y las esencias y los inciensos y los trabajos de vidrio y de metal y de las armas y de las herramientas y del vino y del grano que producía la gente de arriba. Entonces de Canaán esto lo llevaban para allá, y la red de rutas comerciales que establecen va a crear un mundo marítimo que unía Marib, que es una de las principales ciudades del Océano Índico, con el Cuerno del África. Ahí es donde empiezan a entrar en contacto con Eritrea, Etiopía y Somalia, que es donde se siembra el incienso. Y por los puertos del Mar Rojo van a llegar hasta la media luna fértil al otro lado de la península arábica. Es decir, ellos logran controlar un comercio que los une con todos los reinos de África y los une con los reinos de la media luna hasta el Tigris y el Éufrates. Y van a controlar todo lo que está llegando de la China y de la India, porque viene por el Océano Índico. Entonces logran un montaje absolutamente fantástico y le hacen creer al mundo que todas esas maravillas las producen ellos. Entonces empieza a creerse una leyenda que ya empieza y termina el mundo, que todas las maravillas que uno se puede imaginar se producen en esa zona. Resulta que es que pasan por ahí, pero todo el mundo cree que se producen porque como ellos no le cuentan a nadie qué es lo que hacen ahí. Porque el secreto de las grandes rutas es el silencio acerca de sus virtudes. Los chinos durante muchísimo tiempo van a guardar el secreto de la seda y nadie sabrá de dónde viene la seda. Nadie sabrá que era un gusano, no sabían si era una planta, qué era lo que podía pasar. Eso mucho tiempo después, hasta cuando una princesa en su tocado había llevado los gusanos de seda hasta la cuenca de Tarim, es que se va a saber de dónde es que viene la seda, pero durante mucho tiempo fue el secreto total. Pues lo mismo que los chinos guardan el secreto de la seda, y que todos los comerciantes guardan sus más secretos, celosos secretos de las rutas, la gente de Yemen va a guardar el secreto del control de los monzones. Y por eso es que van a poder navegar tranquilamente por todas partes donde nadie se metía y nadie sabía que se podía navegar. Entonces, eso les permitía el acceso de todos estos productos, y como eran tan fragantes, porque estaba el sándalo, estaba la canela, estaba la pimienta, estaba el incienso, estaba la mirra y todos los plantíos de inciensos que quedaban alrededor de Somalia, que expedían aromas maravillosos. Entonces, por eso se llama la Arabia fragante. La ruta de la Arabia fragante, la calzada del incienso, la ruta de la Arabia feliz, porque todas las maravillas del mundo se producían en la Arabia feliz y se traían de allá, y la sola nariz quedaba totalmente estimulada con todas estas exquisitas fragancias que venían por las caravanas, atravesando los desiertos desde los más parajes exóticos, desde los lugares más impresionantes, atravesaban lo que durante muchísimo tiempo fue la Arabia feliz. Y esa fue una de las grandes rutas. Pero la Arabia feliz no hubiera podido existir sin los árabes del norte, los que van para la tierra de Canaán, porque esos árabes del norte van a domesticar el camello y van a domesticar el caballo. Y al domesticar el camello y al domesticar el caballo, van a convertir el desierto en un mar interior, porque el camello y el caballo se convertirán en barcos del desierto. Las caravanas en camellos podrán recorrer de un extremo a otro los grandes desiertos, lo mismo que los navegantes podían darle la vuelta al estrecho de Hormuz, o al Golfo de Adán, o al Océano Índico, o al Mar Rojo, atravesándolo por entre los monzones. El equivalente del conocimiento del viento monzón para remontar el Mar Rojo y establecer las rutas con la China y la India es la domesticación del camello y el caballo. Con eso los desiertos son mares, y son mares que se pueden simplemente transitar. Por eso mismo también en el norte de África, alrededor del Sahara, esos serán mares interiores que recorrerán desde los tuareg hasta los beduinos, pasando por todos los pueblos caravaneros que tuvieron su centro también en Timbuktu. Entonces, ahora en Arabia ellos pueden transitar con los camellos por todas partes. Entonces, ese conocimiento que tenían de los mares
más los camellos y más adelante los caballos, les van a permitir una gran expansión por todas partes del mundo, y por eso van a llegar acá